tardes. Quiero agradecer en primer lugar a la Universidad Alberto Hurtado, a la Facultad de Derecho de esta universidad y fundamentalmente al profesor Rojas la invitación que me ha hecho para compartir con ustedes este rato. En España, la situación hasta diciembre del año pasado era la de ignorar la legislación española. El legislador español ignoraba la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el sentido de que solo respondía desde el punto de vista jurídico-penal la persona física, la persona individual, el individuo. Sin embargo, en diciembre del año pasado se incorpora al Código Penal una regulación breve, pero a fin de cuentas regulación en la que se reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Con anterioridad, España formaba parte de un grupo con Alemania e Italia de oposición radical a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, fundamentalmente por la razón de que la persona jurídica no tenía capacidad de acción, no tenía capacidad de culpabilidad y no podía, por lo tanto, merecer la pena. Las penas estaban pensadas para las personas físicas, la culpabilidad estaba pensada para aquel que cometía un delito con libertad de voluntad, a la cual se le reprochaba haber escogido libremente la comisión de derecho delictivo en lugar de comportarse conforme a derecho, y por lo tanto todas esas categorías no encajaban con la realidad de las personas jurídicas. El hecho de que el legislador español haya incorporado la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es decir, haya incorporado a la persona jurídica al ámbito de la responsabilidad penal, obliga a hacer las siguientes consideraciones. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que en derecho español la responsabilidad penal de las personas jurídicas no es una novedad. No es una novedad en el sentido de que con anterioridad a diciembre del año 2010 la situación era la siguiente. Desde el punto de vista jurídico-penal, en las leyes penales no estaba reconocida la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero sin embargo había un derecho administrativo sancionador muy amplio, muy bien regulado, muy antiguo, en el que se sancionaba con sanciones administrativas a las personas jurídicas. Por lo tanto, no es una novedad en el sentido, en España no era una novedad lo que ocurrió en diciembre del año 2010, porque a la persona jurídica con anterioridad también se la sancionaba con las mismas sanciones que ahora se incorporan al Código Penal, con las mismas sanciones de multa, disolución, prohibición de contratar, etcétera, etcétera, pero desde el punto de vista administrativo, es decir, impuestos por órganos administrativos conforme a disposiciones administrativas y conforme a un proceso de carácter administrativo. El hecho de que existiera esta regulación tan amplia de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas es lo que me permite decir que no es ninguna novedad. Es decir, la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas al Código Penal no hace más que transformar con distintas palabras la realidad que existía con anterioridad. Por otra parte, entendemos que el hecho de que las personas jurídicas tengan dificultad desde el punto de vista de la culpabilidad y desde el punto de vista de la concepción de la acción y desde el punto de vista del merecimiento de la pena, creo que la cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas debe de hacerse en lo que a mí me ha dado por denominar, tampoco es una novedad, la tercera vía, es decir,
tenemos que reconocer que en el derecho penal hay un núcleo dogmático referido a la responsabilidad penal de los imputables adultos y paralelamente hay otra responsabilidad penal que no es la de los imputables adultos y en donde no rige los criterios derivados del ejercicio de la libre voluntad. Cuando hablamos de la responsabilidad penal de los imputables adultos, decimos que los imputables adultos cometen acciones voluntarias, decimos que esas son culpables porque han podido obrar de otro modo y no lo han hecho y por lo tanto merecen un reproche, es un juicio de reproche, y decimos que merecen una pena en el sentido de que se han comportado en contra del derecho pudiendo haberse comportado de otra forma. Paralelamente, sin embargo, en el derecho penal tenemos también el derecho penal de menores, en donde se castiga a los menores en un sentido amplio de la palabra, se castiga a los menores en cuanto que se le priva de determinados bienes, se le priva, por ejemplo, de la libertad, o se le priva de la compañía de sus padres, o se le priva de determinados valores que ellos aprecian, y en ese sentido se le castiga, y sin embargo sigue siendo derecho penal, aunque no reconozcamos la libertad de voluntad, no reconozcamos que los menores sean culpables porque se hayan comportado de forma libre. Y al lado también tenemos el derecho penal de los inimputables peligrosos, es decir, sujetos que no tienen capacidad de voluntad, se les reconoce que no tienen capacidad de voluntad y sin embargo han cometido el hecho delictivo y sin embargo reciben un castigo, entre comillas, en el sentido de una sanción punitivo-preventiva, que es la medida de seguridad. Y este derecho penal de menores y este derecho penal de inimputables adultos, de inimputables peligrosos, lo colocamos en un sector aparte del derecho penal troncal, del derecho penal central, en donde sí hablamos de una culpabilidad entendida en el sentido de libertad de voluntad. Pues bien, yo entiendo que la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y esa responsabilidad penal de las personas jurídicas que desde diciembre del año 2010 ha aparecido en el Código Penal español, debe de aparecer también al lado de la responsabilidad penal de los menores, al lado de la responsabilidad penal de los inimputables peligrosos, porque no se puede imputar a la persona jurídica una libertad de voluntad, como tampoco se puede imputar ni a los menores ni a los inimputables peligrosos. De la regulación española ha habido dos interpretaciones. La primera es la que entiende que la responsabilidad penal de las personas jurídicas obedece al principio de atribución, en el sentido de que la persona jurídica es responsable porque a ella se le atribuye el hecho cometido por la persona física que ha obrado en nombre, en representación o en provecho de la persona jurídica. Esta teoría de la representación, esta interpretación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas como obediente al principio de interpretación es una teoría muy extendida, incluso también en la doctrina chilena hay autores que mantienen esta teoría conforme a la regulación chilena. Sin embargo, hay una segunda interpretación, que es la que mantengo yo en esta exposición, en compañía de otros autores, que obedece a las obligaciones que se derivan de un análisis sistemático de todo el ordenamiento jurídico, de la Constitución, de las leyes penales, de las leyes administrativas y del conjunto del ordenamiento en su totalidad. De donde se deriva que la responsabilidad penal solo puede imputarse por la comisión de hechos propios con una culpabilidad propia. Por lo tanto, en esta tercera vía, en donde no es posible hablar de una libertad de voluntad, sin embargo, debemos de sostener que las personas jurídicas, porque así lo exige el ordenamiento jurídico en su conjunto, solo pueden responder penalmente por hechos propios
y por culpabilidad propia. No por el hecho de la persona física que ha obrado en nombre, en representación o en provecho o utilidad de la persona jurídica, no por la culpabilidad de la persona física que obra en el ejercicio de su libertad de voluntad, sino por otras razones en donde puedan detectarse la comisión de un hecho propio y de una culpabilidad propia. Este es el objeto fundamental de mi exposición y es en el que trato de convencerles a los interlocutores, a mis oyentes, de la necesidad de encontrar una responsabilidad penal de las personas jurídicas en el contexto del ordenamiento del derecho positivo español con la realización de actos propios con culpabilidad propia. Para ello quisiera hacer algunas consideraciones de tipo general. Miren, de nuestros ordenamientos penales actuales se ha erradicado la responsabilidad objetiva. La responsabilidad es una responsabilidad personal. Y el Código Penal se refiere a las personas individuales, a los autores, a los cómplices, a los encubridores, definiendo cada uno el comportamiento que debe de realizar. Sin embargo, el derecho positivo, también desde hace tiempo, concede efectos preventivos punitivos a entes colectivos, tanto en normas penales como en normas administrativas. Esto quiere decir que estos efectos preventivo-punitivos, si son coherentes con la totalidad del ordenamiento jurídico, no pueden ser porque responda por hechos ajenos, ni puede ser porque responda por características puramente objetivas. Si estos efectos preventivo-punitivos que existen a los entes colectivos en el ordenamiento están justificados, es porque son ajenos a la responsabilidad objetiva o a la responsabilidad por hechos ajenos. Tiene que ser responsabilidad por hechos propios y responsabilidad por culpabilidad propia. Miren, el derecho administrativo, también el derecho español, también el derecho administrativo chileno, impone medidas retributivo-punitivas que son auténticos castigos. Impone desde hace tiempo, desde antes de que naciera la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que son auténticos castigos y son medidas represivas, punitivas, que viven bajo el manto del derecho penal y operan bajo la vigencia de principios comunes con el derecho penal. Miren, la diferencia que hay entre una medida punitiva y otra medida y otra consecuencia de la norma jurídica es la siguiente. Una medida es punitiva desde el momento en que sea graduable según la intencionalidad del sujeto, según la situación subjetiva, según la imputación subjetiva al sujeto. Si, por ejemplo, la medida es distinta cuando hay intención que cuando hay imprudencia, o la medida no existe porque hay caso fortuito, entonces decimos que esa medida no es una simple indemnización, no es un simple efecto resarcitorio de la norma jurídica, sino que es un auténtico castigo, es decir, es un merecimiento, es una sanción que se impone al sujeto, no porque haya que indemnizar a la víctima, como sería la cuestión puramente civil, sino porque hay que castigar al autor. ¿Por qué se le castiga más si su comportamiento es intencional y no tanto si es puramente imprudente, y no se le castiga en el caso de que exista caso fortuito? Pero hay otras dos características de las medidas represivo-punitivas, que son la de que, aparte de que son graduables, según la existencia de dolo, culpa o caso, son que, aparte de eso, las medidas punitivas no pueden transmitirse a los herederos y las medidas punitivas no son asegurables. Pues bien, las medidas sancionadoras que existen en el derecho administrativo sancionador español desde siempre y que supongo que ocurre del mismo modo en el derecho chileno, concurren en ellas estas tres características.
es decir, son graduables, son distintas según haya caso fortuito o fuerza mayor o intención, no son asegurables y no son transmisibles a los herederos. Pues bien, si esto es así, debemos de preguntarnos cuál es el modelo que ha escogido el legislador al incorporar al Código Penal, a las leyes penales, al ordenamiento punitivo, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hay que reconocer que la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es consecuencia de una presión internacional. En España, la Unión Europea se dirigió en multitud de ocasiones, en varias ocasiones, al Estado español exigiéndole que impusiera medidas disuasorias, proporcionadas y efectivas contra las personas jurídicas, contestando el gobierno español en más de una ocasión en que eso ya existía, pero con medidas administrativas. Es decir, que el Estado español respondía frente a las personas jurídicas con medidas de carácter administrativo proporcionadas, disuasorias y efectivas. Sin embargo, la presión fue tan insistente que España no tuvo más remedio que ceder ante esa presión, y los únicos que quedan en Europa al margen de la responsabilidad penal de las personas jurídicas son Alemania, Italia, a pesar de que tienen un ordenamiento sancionador administrativo de carácter amplio. En las personas jurídicas hay que reconocer que se encuentran en una especial situación respecto a los derechos políticos fundamentales o derechos humanos. Miren, en derecho español se ha reconocido que, por el Tribunal Constitucional, que las personas jurídicas tienen derecho a la libertad sindical, a la libertad de expresión, a la libertad a transmitir información, tienen derecho al honor, el derecho de asociación, libertad ideológica, derecho a la igualdad y a la propiedad privada. Y los artículos y los derechos del artículo 24 de la Constitución española son, y debe participar la persona jurídica, son los derecho a participar en el proceso, derecho a la defensa, a la proporción y práctica de la prueba y el derecho a la motivación suficiente a las resoluciones judiciales. Recientemente, no sé si ayer o antes de ayer, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado español una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, en la que se regula de qué modo se puede ejercitar la responsabilidad penal en las personas jurídicas. Y se dice, por ejemplo, que cuando tiene que comparecer una persona jurídica, la comparecencia se hará con la designación de un representante, que si no lo nombra se nombraría de oficio, y si no puede ser, podría ser el mismo abogado que tendría que ser nombrado de oficio, pero que en todo caso la persona jurídica, a través de su representante o a través del abogado, en caso de que no comparecer al representante, tiene derecho a guardar silencio, a no declarar contra sí misma y a no confesarse culpable. Esto está reconocido en la regulación actual de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Tiene derecho a guardar silencio, a no declarar contra sí misma y a no confesarse culpable. Es decir, derechos fundamentales que se reconocen a las personas jurídicas. Ayer oí yo en una de las ponencias que uno de los derechos que la persona jurídica nunca tendría es el derecho a guardar silencio, o que no tendría tampoco el derecho a voto. Alguien de ustedes comentaba que, bueno, que el derecho a voto puede que no, pero tendría mayores facultades, que es la de manipular el voto o subvencionar a los partidos políticos
que tiene mucha más importancia y mucha más trascendencia que el derecho a voto. Y en cuanto al derecho a guardar silencio, pues hay aquí un supuesto de un ordenamiento positivo, el derecho español, en donde se reconoce el derecho que tiene la persona jurídica a no declarar contra sí misma y aquí en concreto a guardar silencio. Pues bien, yo entiendo que si la persona jurídica se le reconocen estos derechos y si a la persona jurídica se le reconoce la libertad de organización, debe de reconocerse la facultad de conculcar los derechos. Si se le reconoce, si se considera que es un sujeto al cual se le imputan unos derechos, también debe de reconocerse que es un sujeto al cual se le imputan unos deberes, que es el de respeto de esos derechos y la posibilidad de inculcarlos. Y, por lo tanto, la admisión de que está justificada una responsabilidad penal de la persona jurídica desde el punto de vista jurídico penal. Miren, podemos decir que en la doctrina española es dominante la posición de responsabilidad de la persona jurídica por el principio de atribución, es decir, a la persona jurídica es responsable porque se le imputa, se le atribuye el hecho cometido por la persona física. Yo pienso que si la persona jurídica es responsable porque se le imputa el hecho cometido por la persona física, entonces la persona jurídica estaría respondiendo por un hecho ajeno y, por lo tanto, no superaríamos el principio de responsabilidad propia y responsabilidad por los actos propios, responsabilidad por la culpabilidad propia. Habría una responsabilidad objetiva por el hecho ajeno. Yo creo que o interpretamos convenientemente el ordenamiento jurídico en su conjunto, lo que obliga a reconocer que la persona jurídica tiene que tener, para que responda penalmente, la posibilidad de una imputación objetiva y también subjetiva, y por lo tanto tiene que realizar hechos propios y responder por sus propios hechos, y tiene que tener una culpabilidad propia y responder por su culpabilidad propia, o no hemos avanzado en el ámbito de erradicar la responsabilidad objetiva en el derecho penal. Si ahora tenemos que reconocer que hemos luchado durante siglos por erradicar la responsabilidad objetiva, porque no se responda por hechos ajenos y por culpabilidad ajena, y que se responda por hechos propios, y ahora que reconocemos la responsabilidad de las personas jurídicas y tenemos que imputarle la pena a la persona jurídica por hechos ajenos y por una culpabilidad ajena, entonces, vuelvo a repetir, hemos perdido el tiempo durante todos estos siglos de evolución del derecho penal. Yo pienso que en la doctrina se han hecho esfuerzos notables, importantes, para reconocer una responsabilidad penal de las personas jurídicas sin tener que volver al pasado de una responsabilidad penal objetiva. Todo comienza con aquellos juristas que han incidido en el hecho de que debemos de hacer una reconsideración del sujeto desde el punto de vista jurídico penal. Sujeto hasta ahora, desde el punto de vista jurídico penal, pues era una persona física, individual, con capacidad de voluntad, que ejercía libremente su voluntad, es decir, atendíamos a la libertad humana, a la libertad de voluntad, etcétera, etcétera. Pero tenemos que cambiar ese sujeto por otra entidad en la que podamos imputar derechos y obligaciones, podamos hacer una imputación objetiva y subjetiva del hecho delictivo sin tener que recurrir a lo característico de la persona humana, que es la libertad de voluntad.
Para eso, el funcionalismo y otras doctrinas de carácter sociológico incorporadas al derecho penal nos han ayudado de forma importante, pero es una cuestión en la que no quería en estos momentos incidir, sino simplemente quería hacer referencia en concreto a las posibilidades que tiene la persona jurídica para realizar actos propios y para tener una culpabilidad propia. En esta tarea yo quería referirme, utilizar como argumento la realidad del derecho administrativo sancionador y la realidad de una jurisprudencia administrativa, la española, sobre el castigo de las personas jurídicas cuando incumplen las normas administrativas. Pero para eso tenemos que tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, que el ordenamiento jurídico sancionador, por lo menos en derecho español, y así debe de serlo en todos los ordenamientos de nuestra área cultural, es único. Es un derecho único. No hay diferencia sustancial entre la infracción administrativa y la infracción penal. Como saben ustedes, desde el siglo XIX se ha discutido con mucha vehemencia, a veces con mucha vehemencia sobre esta cuestión, sobre la diferencia, si hay diferencia sustancial o no sobre el ilícito penal y el ilícito administrativo. A veces se pone de moda una cuestión y corren ríos de tintas y se publican tesis doctorales y decenas de libros sobre el tema. Esta es una cuestión que yo creo que ya no está de moda, que ya no es objeto de debate, salvo algunas referencias muy inteligentes a las que quiero también referirme ahora. Definitivamente se viene sosteniendo que no hay diferencia sustancial entre el ilícito penal y el ilícito administrativo, sino solo una diferencia formal. Es ilícito penal delito aquella infracción que está regulada en leyes penales, que se castiga por jueces y conforme a procedimiento penal regulado en el derecho procesal. Son infracciones, por el contrario, administrativas, aquellas infracciones, aquellas lesiones de bienes, de intereses, regulados en normas administrativas, sancionadas con sanciones administrativas, que están descritas en leyes administrativas e impuestas por órganos administrativos con un proceso administrativo. Y no hay más que esa diferencia formal. No hay la posibilidad de decir que uno lesiona bienes jurídicos y el otro no. No hay posibilidad de decir que uno sea de delito de peligro y otros no sean de delitos de lesión. No hay posibilidad de decir que el derecho penal se refiere a los delitos de peligro concreto y el derecho administrativo a delitos de peligro abstracto. Como modernamente tratan algunos autores jóvenes de insinuar, como Bernardo Feijóo o Silva o bueno, me acordaré. Porque la realidad del derecho positivo no es esa. Es decir, hay tantos delitos de lesión en el derecho administrativo sancionador como en el derecho penal. Hay tantos delitos de peligro abstracto en el derecho administrativo sancionador como en el derecho penal. Cuestión distinta es que el legislador, que es legislador, deba de tener ciertos criterios para imputar el castigo a órganos administrativos o, por el contrario, imputárselo a órganos penales. La cuestión de la estadística, de los delitos de precaución, de los delitos de peligro abstracto, de los delitos imprudentes en el orden económico, todos esos aspectos que indican que el legislador debe de imputar el castigo al derecho administrativo, no significa que entre el ilícito penal y el ilícito administrativo haya realmente en el ordenamiento positivo, en el derecho positivo, una diferencia sustancial. Vuelvo a repetir que los delitos, las infracciones tributarias son tan delitos de lesión como puede serlo cualquier otro delito del Código Penal que lesiona bienes jurídicos o que pone en peligro concreto bienes jurídicos. Hecha esta observación sobre la unidad del derecho sancionador, la segunda observación previa que quería hacer es que en ese derecho sancionador único rigen los mismos principios.
el mismo principio de tipicidad, el mismo principio de responsabilidad por el hecho propio, el mismo principio de culpabilidad, el mismo principio de legalidad, el mismo principio de bien jurídico. Rigen los mismos principios. Eso está reconocido no solo por la doctrina, sino por toda la jurisprudencia española, tanto administrativa del Tribunal Supremo como constitucional, de nuestro Tribunal Constitucional. Rigen los mismos principios, por más que en alguna ocasión, por aquello de las dificultades que encontraba algún juez en orden al problema de la culpabilidad en las personas jurídicas, quisiera hacer algunas matizaciones al respecto. Pero, salvo estas excepciones que son puramente puntuales, lo cierto es que hay una corriente jurisprudencial constante en que rigen los mismos principios. Tenemos, pues, un derecho administrativo sancionador único, que incluye el derecho, las infracciones administrativas y los delitos, y tenemos un derecho administrativo regido por los mismos principios. Por lo tanto, las personas jurídicas que han sido sancionadas sin crítica alguna en el derecho administrativo sancionador, van a ser sancionadas igualmente sin crítica alguna, o deben ser sancionadas igualmente sin crítica alguna en el Código Penal, en la regulación penal actual en la que se reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En este sentido, y con esto comenzaba esta exposición, no hay nada novedoso en lo que ha ocurrido en el Código Penal chileno, o en el derecho penal chileno y en el Código Penal español. No hay nada novedoso. Las personas jurídicas siempre respondieron frente a castigos, aunque administrativos, y conforme a los principios únicos y comunes de un derecho sancionador. Principios de, por repetir, responsabilidad por el hecho, tipicidad, legalidad, bien jurídico, culpabilidad, etc. Pero dirán ustedes, oiga, ¿está usted repitiendo que la persona jurídica responde por hechos propios y responde por culpabilidad propia y no acaba de coger el toro por los cuernos? Es decir, explicarnos cómo ocurre eso. Es decir, cómo ocurre que la persona jurídica responda por hechos propios y por culpabilidad propia. Antes de entrar en el tema, quisiera hacer una simple advertencia. Antes de diciembre del año 2010, yo mantuve que las personas jurídicas en el derecho, en el ordenamiento jurídico español, las personas jurídicas no deberían de ser castigadas penalmente. Lo mantuve, sí, antes de diciembre del año 2010, cuando el legislador todavía no se ha pronunciado. Porque, efectivamente, las personas jurídicas es difícil imputarles una voluntad, una libertad de voluntad al estilo de la culpabilidad. Pero también dije que las personas jurídicas eran sancionadas desde el punto de vista administrativo con penas, con sanciones, con penas administrativas, pero a fin de cuentas penas, sin que se incumpliera ninguno de los principios vigentes que regían en todo el derecho administrativo sancionador. El diciembre del año 2010 el legislador me dice, no, perdone, ahora tiene usted que incorporar a la ley penal a las personas jurídicas. Yo entiendo, no hay nada novedoso, porque esto ya ocurría con anterioridad en el ámbito administrativo sancionador. Por lo tanto, lo que digamos ahora en absoluto tiene que ser especialmente novedoso. Ni el intérprete se encuentra frente a la responsabilidad penal de las personas jurídicas con una categoría, con un escándalo, con una explosión, con algo extraordinario, porque ya venía siendo realidad en el derecho administrativo sancionador. Pues bien, les digo, la persona jurídica comete actos propios. Bien, la persona jurídica puede contratar, la persona jurídica puede contraer obligaciones, la persona jurídica está obligada al pago de los tributos.
Por lo tanto, si la persona jurídica puede contratar, también puede hacer contratos fraudulentos. Si la persona jurídica tiene obligaciones tributarias, también puede eludir el pago de los impuestos, como es habitual entre las infracciones tributarias, que sea la persona jurídica el que, no tiene más remedio, el que eluda, el que infrinja el impuesto de sociedades. Si existe en Chile algo similar a esta expresión, el impuesto de sociedades en España es el tributo que tienen que pagar las entidades jurídicas que revisten la forma de sociedad mercantil. Nadie se escandalizó porque nadie dijo, oiga, es que la sociedad, al eludir el pago del impuesto de sociedades y recibir la sanción administrativa correspondiente por el órgano administrativo correspondiente, nadie dijo, oiga, esto es el principio, aquí hay que aplicar el principio de atribución, realmente es la persona física la que no paga y luego esto se le atribuye a la persona jurídica. Nadie se le ha ocurrido decir eso. ¿Por qué? Porque no es la persona física la que no paga. Quien tiene el deber de contribuir es la persona jurídica. La persona física no es más que un elemento, un instrumento, es la mano de la persona jurídica, que es la que tiene la obligación de pagar, la obligación de contribuir, es el contribuyente y es el que infringe el deber de contribuir. Por lo tanto, ya lo había que la persona jurídica podía contraer obligaciones, eludir el pago de impuestos, etcétera, ya lo había puesto en relieve von List. Y von List dice, entonces frente a la persona jurídica, como puede realizar todos estos hechos, debemos de imponerle una medida de seguridad. Bueno, von List empezó la vía de la realización de hechos propios por la persona jurídica. Es decir, cuando en el derecho administrativo sancionamos a la persona jurídica que elude el pago del tributo del impuesto de sociedades, está cometiendo un hecho propio. A nadie se le ocurre decir que es un hecho ajeno, que responde la persona jurídica por eludir el pago del impuesto de sociedades por una actividad realizada por otro. El hecho propio de la persona jurídica al que nos estamos refiriendo, yo creo que consiste en casi todos los supuestos en lo siguiente. Miren, en derecho español la persona jurídica responde de un número importante de delitos, cercano a los 20. Generalmente relacionado con el mundo económico. Está también la estafa, la apropiación indebida, los delitos relacionados con drogas, con tráfico de drogas y con algunas organizaciones de criminalidad organizada, pero por lo general el resto es delitos de carácter económico. Pues bien, en relación con esas figuras delictivas, cuando la persona jurídica debe responder, tiene que realizar un hecho propio, que consistente en realizar la conducta típica que se describe en el correspondiente tipo penal, por ejemplo, eludir el pago de impuestos, es la conducta típica que se describe en el correspondiente tipo penal, que a veces esa conducta típica descrita en el correspondiente tipo penal no puede ser manifestada externamente más que a través de una persona física. Por ejemplo, si no hablamos de la elusión del pago de impuestos, sino de realizar contratos fraudulentos, pues efectivamente alguien tiene que firmar el contrato. Incluso en la elusión del pago de tributos alguien tiene que introducir las facturas falsas en el pasivo o tiene que haber omitido el dato de los ingresos en el activo de la contabilidad. Efectivamente, tiene que haber una persona física que sirve de instrumento a esa elusión del pago del tributo o a esa realización del contrato fraudulento. Pero además de eso, tiene que tener la persona jurídica tiene que haber realizado alguno de los hechos que se describen en el artículo 31 bis del Código Penal.
y entre ellos el de no haber ejercido el debido control sobre la organización. Es decir, que el incumplimiento de deberes internos de organización es parte del hecho típico que tiene que cometer la persona jurídica. Por ejemplo, vuelvo a repetir el ejemplo del delito contra la hacienda pública, delito fiscal. Eludir el pago de impuestos. La persona jurídica tiene que eludir el pago de impuestos. O en una estafa, la persona jurídica tiene que contratar, realizar el contrato fraudulento. ¿Y cómo firma? ¿Cómo manifiesta externamente el comportamiento en ese caso? Hombre, utilizando el instrumento de una persona física que firma en su nombre, pero la persona jurídica es la que está contratando y es la que está impagando el impuesto. Y además de eso, la persona jurídica comete el hecho de no ejercitar el debido control sobre las personas que componen, las personas físicas que componen la entidad. Este es el hecho propio de la persona jurídica, no el hecho ajeno. Este es el hecho propio por el que responde la persona jurídica y por la que se le va a aplicar la pena a la persona jurídica. No el hecho ajeno de una persona física, de un empleado infiel que comete el hecho delictivo correspondiente. Porque si fuese así, estaríamos en un caso de responsabilidad objetiva y en un caso de responsabilidad por hechos ajenos. Este hecho propio de la persona jurídica, fíjense que no significa castigar a la persona jurídica por el carácter, por su forma de ser, por su manera de comportarse. Es decir, no se trata de eludir el principio del hecho y el principio del hecho propio vigente en el Código Penal. No es culpabilidad por carácter, no es culpabilidad porque la persona jurídica está mal organizada, no es culpabilidad porque la persona jurídica es así de incorrecta. No se trata de eso, se trata de una auténtica actividad, que se describe en el propio tipo penal como la de, vuelvo a repetir, contratar. ¿Qué es? Que cuando se castiga una estafa a la persona física por un contrato fraudulento, ¿se le ha castigado por hacer el movimiento con un bolígrafo en un papel? No se le castiga por eso, no se le castiga por hacer un movimiento en un bolígrafo en un papel, sino porque ha realizado un hecho consistente en contratar de modo fraudulento. Pues lo mismo ocurre con la persona física, con la persona jurídica. La persona jurídica, el hecho de la persona jurídica consiste en contratar y es indiferente que el que haya hecho el dibujo en el papel haya sido un instrumento suyo, que es la persona jurídica. Lo cierto es que, repito, no se le castiga a la persona jurídica por una forma de ser, porque está desorganizada, porque permite que sus empleados cometan hechos, sino que se le castiga por la realización de un hecho propio. Y el carácter antijurídico de este hecho estriba en que no concurren normas permisivas que faculten a la persona jurídica para la realización del hecho. Y al no concurrir normas permisivas, al no tener facultad alguna de contratar fraudulentamente, de eludir el pago de impuestos, de verter sustancias que envenenan el medio ambiente, etcétera, etcétera, al no tener ningún derecho, ninguna facultad, al no concurrir ninguna norma permisiva que le faculte a esto, decimos que ese hecho es, aparte de típico, es un hecho antijurídico. En resumen, la acción de la persona jurídica hay que concretarla en un comportamiento espontáneo, en el sentido de que no hay ninguna fuerza interna ni ninguna fuerza externa que le obligue a la persona jurídica a eludir el pago de los tributos. No hay caso, no hay fuerza mayor, no hay ningún instrumento externo ni interno que le fuerce
a la persona jurídica a comportarse de ese modo. Es un comportamiento en ese sentido espontáneo, no en el sentido de voluntario como el voluntad psíquica de la persona física, sino en el sentido de ausencia de justificación de presiones internas ineludibles, irresistibles, o de presiones externas ineludibles o irresistibles. Miren, el artículo 179 de la Ley General Tributaria Española excluye la acción cuando se produce fuerza mayor, falta de capacidad de obrar en el orden tributario o se actúa ajustándose a los criterios manifestados por la Administración tributaria. Y esto es aplicable a la persona jurídica, porque la persona jurídica responde en el derecho administrativo sancionador español. Y si responde y resulta que se le excluye la responsabilidad cuando hay fuerza mayor, falta de capacidad de obrar en el orden tributario o se ajusta a los criterios manifestados por la Administración tributaria, es que le está reconociendo una capacidad de acción, le está reconociendo que responde de sus propios actos y no de los actos de la persona física por atribución. Y decimos, o digo, que la persona jurídica responde culpablemente de sus propios actos. Responde porque es culpable de sus propios actos. Responde por su propia culpabilidad y no por la culpabilidad ajena, no la culpabilidad de la persona física que presuntamente ha realizado parte del hecho típico. Porque efectivamente hay que reconocer que el hecho típico lo hace la persona jurídica en los términos en que le estoy describiendo, pero parte de ello lo hace también la persona física. La persona física tiene que realizar una parte externa del hecho típico, pero eso no excluye a que hablemos de los actos propios de la persona jurídica. Y digo que la persona jurídica responde también de su propia culpabilidad, que ha sido definida en muchas ocasiones, bueno, en la línea de Tiedemann por varios autores, en esa línea del defecto de organización. Yo pienso que el defecto de organización pertenece más al hecho típico, a la antijuricidad del comportamiento que a la culpabilidad, pero la culpabilidad de la persona jurídica consiste en algo parecido, que es en la falta de creación de una cultura de fidelidad al derecho, al estilo del concepto de culpabilidad de Carlos Gómez Jara, de mi discípulo Carlos Gómez Jara. Yo quería, a este respecto, en lugar de teorizar, hacer referencia al derecho positivo y a la jurisprudencia contencioso-administrativa española. Miren, en el derecho administrativo sancionador español, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas consagra el principio de proporcionalidad, en el sentido de que la pena tiene que ser proporcional a la culpabilidad del autor. Consagra el principio de la presunción de inocencia. Se exige la prueba del elemento subjetivo en la persona infractora y también, por lo tanto, en la persona jurídica. Es decir, en el derecho administrativo sancionador español hay una imputación subjetiva que debe de ser probada, y que debe de ser probada, lo que quiere decir que cuando se castiga a una persona jurídica en el derecho administrativo sancionador, que repito, se rige bajo los mismos principios que el derecho penal, en el derecho administrativo sancionador hay que probar la imputación subjetiva porque lo dice la propia regulación legal. Pero hombre, algunos autores dicen, hombre, ¿no dirá usted en serio que se puede decir que la persona jurídica obra con dolo,
que tiene conocimiento de la antijuricidad, que tiene negligencia, que obra intencionadamente, que ha cometido fraude, que ha obrado en connivencia, como son expresiones que utilizan las leyes del derecho positivo administrativo sancionador y también en estos momentos también las leyes penales. No lo dirá usted en serio. Hombre, yo no sé si lo digo en serio o no, pero miren, les quiero contar una cosa. Cuando un juez dice que un sujeto ha matado a otro con dolo porque lo hizo intencionadamente, está diciendo algo que nos parece natural, pero que es absolutamente un disparate. ¿Por qué? Porque es imposible acreditar con los medios humanos si alguien obró con intención en ningún momento. La intención no es un objeto cuadrado de color rojo y con 3 kilos de peso. La intención es una categoría mental que se escapa al examen de cualquier proceso y de cualquier prueba procesal. ¿Cuál es el método que utiliza el juez para decir se ha cometido aquí un homicidio doloso o no se ha cometido un homicidio doloso? Pues la prueba de indicios, siempre, siempre. ¿Cómo puede decir el juez que alguien obró en connivencia con otro? La prueba de indicios, siempre. ¿Cómo puede decir el juez que alguien obró con fraude? La prueba de indicios, siempre. ¿Por qué la prueba de indicios? Repito, porque las categorías mentales no son susceptibles de examen físico, visual, con una balanza. ¿Pero qué es la prueba de indicios? La prueba de indicios es la acreditación de un hecho objetivo, indicio, del cual se induce por la experiencia la categoría inasible de carácter mental. Y entonces la prueba de indicios tiene que ser plural, es decir, no basta con que haya un indicio solo para considerar el asesinato como intencional, tiene que ser plural, tiene que haber una pluralidad de indicios, en el sentido de que tiene que haber una pluralidad de hechos objetivos acreditados por los métodos que debe de acreditarse un hecho objetivo, de los cuales se induce la categoría mental. Pues oiga, el dolo de la persona jurídica, la connivencia de la persona jurídica, el fraude de la persona jurídica, ¿por qué tiene usted que exigir que ahora sea rojo cuadrado y con 3 kilos de peso? Tendrá que ser una categoría inasible que pueda inducirse por medio de los método objetivo de indiciario de prueba de hechos objetivos que han quedado acreditados. Y miren, la jurisprudencia contenciosa administrativa española ha señalado 3 principios que vienen al caso en relación con el tema que nos está ocupando, la culpabilidad de la persona jurídica. El primer principio es que el caso fortuito excluye la imputación subjetiva. Y esto se aplica a la persona jurídica. ¿Y qué dificultad hay para ello? ¿Qué dificultad hay para que el caso fortuito excluya la imputación subjetiva? ¿Qué dificultad hay para que, no se me ocurre ahora un ejemplo, con los delitos de apropiación de vida, estafa, pero el caso es que el principio existe. El caso fortuito, es decir, la inexistencia de dolo o culpa, el caso fortuito excluye la imputación subjetiva. No hay imputación subjetiva a la persona jurídica en caso de fuerza mayor. Bueno, el caso fortuito decimos fuerza mayor, capacidad de obrar, etc. Por otra parte, en segundo lugar, la jurisprudencia dice el elemento subjetivo ha de ser probado. Siempre. La culpabilidad tiene que ser probada. Y si no quieren decir la culpabilidad, la jurisprudencia dice el elemento subjetivo. La imputación subjetiva tiene que ser probada. La administración que pretende castigar al administrado tiene que probar el elemento subjetivo. Y no excluye esta jurisprudencia a las personas jurídicas. El elemento subjetivo se entiende que incluye todo infractor, y entre ellos el infractor puede ser la persona jurídica. Y el tercer elemento es, a mi juicio, el más importante. El error de hecho, el error de derecho es relevante. El error de prohibición, el error sobre la existencia de la norma jurídica excluye la responsabilidad criminal. Y pone los ejemplos, y hay una jurisprudencia constante sobre el impuesto de sociedades.
Y pone el ejemplo del impuesto de sociedades, que solo lo puede cometer, el delito de elusión del impuesto de sociedades solo lo puede cometer las personas jurídicas, pues son los únicos contribuyentes del impuesto de sociedades. Pone los ejemplos del error de previsión, de la relevancia del error de previsión. Y dice, por ejemplo, si la norma jurídica es oscura y la empresa, por su tamaño, por su función, carece de medios imprescindibles para eliminar ese error, para eliminar el conocimiento equivocado, para corregir el conocimiento errado que tiene sobre el hecho, entonces hablamos de un error relevante de carácter absoluto, que elimina el dolo y la culpa y la responsabilidad criminal. Y pone los ejemplos de la persona jurídica que tiene una asesoría jurídica, en cuyo caso, aunque la norma sea oscura, no puede invocar el error, porque la persona jurídica puede interpretar correctamente la norma y tenía mecanismos para conocer con exactitud el contenido de la norma. O pone el ejemplo contrario, que el tamaño de la empresa no le permite tener una asesoría jurídica interna ni asesores externos por el tamaño de la empresa, y siendo la norma oscura no puede interpretar, es lógico que no tenga conocimiento exacto del contenido de la norma y por lo tanto incurre en error. Y esto se lo imputa a la persona jurídica y nadie se rasga las vestiduras. Es decir, por eso nos parece raro aplicárselo a la persona jurídica. Pero si entendemos exactamente la cuestión, si sabemos que el elemento subjetivo es imposible de detectar, si solo se le detecta por inducción y conforme a la experiencia de otros hechos objetivos distintos, entonces sí podemos hablar de un dolo de la persona jurídica, de una imprudencia, de una negligencia, de una connivencia, etc. Nada más, muchas gracias.